Por supuesto, seguimos con el programa desde aquí, desde el Plaza Norte. Estamos un poquito más tranquilos porque obviamente es hora de volver a hablar de la salud y en este caso específicamente de la vesícula biliar. No es la que fabrica la bilis. No. Yo también pensaba eso, pero no. Para eso vamos a conversar con el doctor Alberto Gómez, cirujano digestivo de la Clínica Delgado. Y también vamos a ver si me sale laparoscopista. Bien, me salió, doctor Alberto. Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por venir porque en realidad nosotros pensamos que a veces el sistema digestivo o lo más importante de este sistema, de este aparato en todo caso, es el estómago en sí. Y que todos los problemas de repente se basan en él. Pero existen otros órganos como es por ejemplo la vesícula biliar, que creo yo no se sabe mucho. ¿Nos puede contar en todo caso qué es la vesícula biliar? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Muy bien. Como tú lo dijiste, ¿no? El aparato digestivo comprende varios órganos, varios anexos. El tubo digestivo, que está desde el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, tiene glándulas anexas como el páncreas, como el hígado, como la vesícula biliar, etcétera, que contribuyen a la digestión. Entre ellas, la vesícula biliar es un pequeño órgano que está por debajo del hígado y que sirve para almacenar la bilis que se forma desde el hígado. La almacena temporalmente, la concentra, o sea, la hace un poquito más espesa y luego esa bilis se utiliza para la digestión, sobre todo de los alimentos grasos. O sea, cuando uno come grasas, como pollo a la brasa, mayonesa, etcétera, cualquier tipo de grasa, la bilis se encarga en digerir esas grasas. Si no tuviéramos bilis no podríamos digerirlas, obviamente. Claro. Entonces, esa bilis es la encargada de ese tipo de digestión. Ok, entonces, ¿qué pasa? Porque a veces no sé, pues, comemos medio pollo a la brasa con papas fritas, con todas las cremas, estamos felices y a la media hora nos damos cuenta que el pollo lo tenemos acá, atracado acá y que no lo hemos podido digerir. ¿Eso podría ser una señal de que algo no está funcionando bien con la vesícula biliar? Sí, exactamente. Puede ser un problema de la vesícula biliar, pero también puede ser una gastritis, puede ser una esofagitis, un reflujo. Hay varias enfermedades que pueden explicar los mismos síntomas, ¿no? Pero la vesícula biliar, la enfermedad de la vesícula biliar son muy comunes. Y nosotros obviamente vemos muchos pacientes con este tipo de enfermedades y que requieren muchas veces a cirugías, ¿no? Claro. Las enfermedades más comunes de la vesícula biliar son los cálculos biliares, o sea, la litiasis vesicular, que lo presenta el 10 a 20% de la población. O sea, cada 10 personas, 2 personas tienen cálculos. Otra enfermedad son los pólipos, que son unas pequeñas carnosidades. Otra enfermedad es la discinesia vesicular, que es el más funcionamiento de la vesícula, llamada también vesícula perezosa, y el cáncer de vesícula biliar, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades al respecto. Me imagino que la más complicada, la más fuerte, la más difícil es el cáncer de vesícula, ¿verdad? Sí. Pero en todo caso, ¿qué pasa cuando la vesícula no funciona bien? ¿Cuáles podrían ser los riesgos o en todo caso, los riesgos que uno puede sufrir? Claro, vamos a hablar de la enfermedad más común. La enfermedad más común es de los cálculos biliares. Como le explicaba, es más o menos el 80% de las enfermedades biliares son los cálculos en la vesícula. La población tiene mucho riesgo de padecerlo. Y esta enfermedad produce típicamente dolor tipo cólico, que se puede producir en la boca del estómago o en la parte por debajo de la costilla del lado derecho, y se caracteriza clásicamente por presentarse ese tipo de molestia después de comer grasa, más o menos 2 o 3 horas después. Se acompaña de náuseas, vómitos, indigestión. Es una molestia bastante intensa y es muy común que ese paciente termine en la emergencia del hospital o de la clínica para recibir atención. Claro. Ahora, esa enfermedad, la única forma de tratarla es mediante una cirugía. No existe terapias de disolución o terapias que pueda... Con pastillitas. Así es, que pueda eliminar esos cálculos. La verdad es que mucha gente lo busca y obviamente es entendible porque mucha gente trata de evitar la cirugía. Pero, sin embargo, es importante explicarle a la población de que esa es una enfermedad que la única forma que existe para tratarla es mediante una operación. Una operación. Lo que pasa es que tal vez, doctor, escuchamos la palabra operación, cirugía y pensamos que va a ser un corte, una cirugía abierta con el tema de la anestesia. Mucha gente le teme a la anestesia. ¿Qué tan complicada es la operación? Bueno, cuando a una persona tenemos que operar, sea cual sea el motivo, afortunadamente existe ahora las técnicas mínimamente invasivas, como la cirugía laparoscópica. Perfecto, qué bueno. Así es. Y usted es un capo en eso, seguramente. Así es. Yo soy especialista en eso. Claro. Entonces, las cirugías que realizamos son utilizando pequeñas incisiones. Antes utilizábamos incisiones de 10 milímetros, o sea, de 1 centímetro, 3 o 4, pero ahora estamos haciendo cirugías con 3 milímetros, inclusive solamente una incisión por el ombligo. Entonces, ¿Una sola? Así es. Entonces realmente ahora
el resultado que buscamos, aparte, que es el dolor mínimo en el Claro. paciente, que es Una recuperación más la recuperación rápida. óptima y obviamente reincorporarse más rápido a sus labores o actividades tanto laborales Claro. como deportivas, porque es muy importante eso. Sí, por supuesto. Pero también el resultado estético es muy importante, ¿no? Entonces ya no tenemos cicatrices extensas, grandes, Claro. sino más bien cicatrices muy, muy estéticas que no dejan mayores marcas en las personas y están muy Ajá. contentos por eso. Puede pasar de que me opero, me da esta enfermedad de tener estos cálculos en la vesícula, me opero, ¿me puede volver a salir cálculos en la vesícula o con la operación no, ya es no? imposible. Cuando una persona tiene cálculos en la vesícula, los cálculos se forman porque la vesícula hace que la bilis forme un sedimento y ese sedimento se transforma en una piedra, en un Claro. cálculo. Cuando desaparece la vesícula biliar, tiene que desaparecer los cálculos. Ahora, excepcionalmente se han visto casos de personas operadas y que después de 20, 30 años desarrollan cálculos Pero es un primarios montón de en otro tiempo. lugar, pero estamos hablando de 1 en 10.000 personas. Claro. Ahora, ¿qué pasa con una embarazada? Porque puede que haya quedado embarazada y no sabía y las molestias ya de la enfermedad, de los cálculos le empiezan cuando tiene 4 meses de gestación. ¿Qué pasa con esa embarazada que tiene esta enfermedad a la vesícula? Casualmente, el embarazo o la gestación o el haber tenido hijos también es un factor de riesgo para presentar cálculos en la vesícula. Entonces es muy común también ver pacientes que están gestando o ya terminaron la gestación y que tienen cálculos de la vesícula. Ahora, es un problema obviamente tener una Claro. gestante con cálculos biliares. Porque si hay que operar, Así es. Tenemos muchos pacientes, hay un protocolo de cómo se deben tratar Claro. esos pacientes, pero más o menos a grandes rasgos se decide la operación cuando la gestante está entre el 4º y 6º mes del embarazo. Se trata de no operarlos ni del primer al tercer mes, ni del 6º o 7º hasta el 9º mes. Tratamos de operarlos entre el 4º y 6º Claro. mes del Y si embarazo, no, que es la etapa después. más segura. ok, ¿Ya? qué bueno. O si no, diferimos la cirugía mediante algunos calmantes, se podría decir así, Claro. hasta que apenas termine la gestación, operarlo, ¿no? Claro, pues incluso se puede aprovechar de repente el mismo día que esta paciente da luz, tal vez ahí se puede operar o no es mejor esperar después. De preferencia tratamos de no mezclar cirugías claro. ahora. Antes se hacían los famosos combos. Yo me acuerdo Sí. que a mi abuela le operaron del útero, le sacaron el apéndice, Sí, pero ahora claro. no, ahora no. Ahora se prefieren que las cirugías sean por partes, idealmente laparoscópicas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Yo creo que ya nos ha quedado mucho más claro cuál es la función de la vesícula. Sabemos ya un poquito más cómo cuidarla, cómo prevenir un poco lo que serían estas enfermedades. Y en todo caso, si tienes alguna curiosidad o te quedó alguna duda, por favor comunícate con el doctor Alberto. Los datos han aparecido seguramente ya en pantalla más de una vez. Así que muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Carla. Vamos a ver si podemos tenerlo otro día con otro tema así súper importante, porque a veces uno desconoce cosas y mire lo importante que es finalmente la vesícula Gracias. biliar. Muchísimas gracias.